¿Todo bien? Muy bien. Un gusto también tenerte acá. Alipano es escritor, poeta y periodista literario, dirige la revista cultural Proa, fundada por Jorge Luis Borges en 1922. Alipano conoció a Borges en la década del 60 y desde 1974 fue su secretario personal, compañero de viaje, amigo y confidente. Es autor de Conversaciones con Borges, El humor de Borges y Este río del invierno, entre otros libros. En 1998 recibió el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. ¿Cuántos pergaminos? Bueno, encima, amigo, ¿se sintió un amigo de Borges durante la vida de Borges? Sí, sí. ¿Era fácil sentirse amigo de Borges? No tan fácil. Me imagino. No era tan fácil. Pero tuve el don, el privilegio de poder acompañar a Borges en los últimos 10 años, lo cual fue algo maravilloso. Tanto al doctor Tartaglione como a usted, ¿qué opinión le merece a usted el doctor, no Tartaglione, no, el doctor Favaloro? ¿Qué opinión me merece? Bueno, lo conocí a Favaloro, lo traté mucho y me parece una persona extraordinaria, ¿no? ¿Borges lo conocía? ¿Lo conoció? Yo se lo presenté. Yo se lo presenté. Yo lo junté a Borges y a Favaloro. Y se entendieron muy bien. ¿Sí? Sí, sí, se entendieron. De personas muy distintas, me parecen, ¿no? Bastante distintas. Sí. De humores distintos. Humores distintos. Borges era un hombre que no se tomaba en serio a sí mismo. Yo estoy mirando ese retrato de Borges y, bueno, Borges se reía de sí mismo. ¿Cómo? Un libro suyo no tiene esta ilustración. Se llama El humor de Borges, Borges, precisamente. Claro. Sí, sí. Y Tartaglione, tu... El mejor escritor de habla hispana. Para mí, lo reconozco como escritor y como cuentista. Es realmente apasionante y lo hemos tenido desde el colegio secundario, lo hemos leído. Me representa como uno de los mejores escritores de habla hispana. Bueno, pero acá no se pongan de acuerdo, acá no... Lo menos en realidad posible. No tengo mucho para discutirle en ese aspecto. Lo menos posible. Cuando uno habla de Favaloro, siendo uno de los más votados en general en la primera votación del Gen argentino, ¿qué crees que votó la gente? ¿A un doctor con la importancia que se dan los doctores? ¿Un salvador de vida? ¿Alguien que tuvo un descubrimiento científico muy importante? ¿Por qué crees que es tan valorado Favaloro en la Argentina? Yo creo, Mario, que él tiene tres aspectos para decir es uno de los más grandes argentinos. Por un lado, lo que representa desde el punto de vista médico-científico, lo que le ha dado a la humanidad desde el punto de vista médico-científico. En segundo lugar, su patriotismo y su preocupación por la humanidad. Y en tercer lugar, lo que representa para la gente común. Desde el punto de vista médico-científico, hay un antes y un después de Favaloro en la medicina y fundamentalmente en la cardiología y en la cirugía cardiovascular. Él realiza un avance científico importantísimo por lo cual es multipremiado y es reconocido como los 10 médicos más importantes de la humanidad. Y a su vez es considerado un héroe humanitario. Para ver de qué estamos hablando, para entender de qué estamos hablando qué significa ser cirujano cardiovascular, lo voy a decir poco académico para que se entienda y los que me escuchan es posicionarte en 1960, abrir una persona, perdonando el término, como un baúl, detener su corazón, que la sangre circule por otro aparato, colocarle una vena de la pierna, a él se le empieza a circular por la cabeza, colocar una vena que se llama safena de la pierna, en un puente más allá de la obstrucción y volver a arrancar el corazón. En una época en la cual es fascinante. Pero antes, ¿cómo? ¿Antes te morías? No, antes no se hacía. Antes no se hacía esta práctica. Para que tengamos una idea, Mason Song, que fue el que descubrió la cinecoronariografía, es como te ven los caños por adentro, lo hace de casualidad. Ponen un catéter, ese catéter se mete de golpe dentro de una coronaria y salen corriendo pensando que la sustancia de contraste que entró dentro de la coronaria se iba a morir el paciente. Y hacen todo un desarrollo y un avance espectacular. Y empiezan a operar y la gente se empieza a salvar. Por eso es tan importante y significativo lo que él ha hecho. Y a partir, es un antes y un después de la cirugía cardiovascular y de la cardiología en general. En el mundo. En el mundo. Él tiene cosas impresionantes en su carrera como médico. Se recibe, se especializa, va a ser patria La Pampa porque era patriota. Vuelve de La Pampa, dice, me voy a Estados Unidos a estudiar, a hacer cirugía cardiovascular. No sabe inglés.
se prepara en inglés y se va a la Cleveland Clinic. Y llega a ser el mejor cardiocirujano del mundo, a tal punto que uno de los presidentes de la Cleveland, en uno de los discursos, dice: hay que cambiarle el nombre a la clínica y ponerle Favaloro Clinic, hay que posicionarse en ese lugar. Y termino la anécdota, se decide volver, y es interesante mostrar lo que lo dices en su carta al jefe de servicio. Si me permitís una palabra, lo que dice textualmente él dice: yo sería un hijo de puta si no me vuelvo a la Argentina a apoyar todo lo que hice acá. Y vuelve como un patriota, vuelve sin fines de lucro. Vamos a la biografía de este gran doctor argentino. Te digo que yo no podría vivir sin ilusiones y utopías. El día que no tenga más ilusiones, prefiero morir. Inteligente, apasionado y emprendedor, René Favaloro es un verdadero prócer de la medicina. Hay muchísimos genios que son muy cobardes. Este era valiente. Era un hombre sencillo, humilde, completamente, dado 100% a la gente. Ha sido un hito para lo que es la cardiología. No fue solamente un gran cirujano que aportó algo nuevo, fue una persona preocupada por lo que es la ciencia y la paz. Favaloro es la síntesis de muchos argentinos. Un hombre sensible y un hombre de bien. Favaloro nació en 1923 en La Plata, provincia de Buenos Aires, y dio sus primeros pasos en el barrio El Mondongo. Es un hijo inmigrante que fue destacando valores desde muy chico, admirando a su propia abuela, que no tenía escuela, pero tenía sabiduría. Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista, donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante. No había cumplido 5 años cuando ya les decía a todos que de grande quería ser doctor. 20 años después, salió de la universidad con el título de médico bajo el brazo. Su primer trabajo no fue en un hospital, sino en un pueblo de apenas 3.500 habitantes. Por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, y convivir con gente muy pobre. Una hermana de la madre vivía en Jacinto Arauz, y entonces, en ese entonces hacía falta médico cuando él se recibió y él vino para acá. Cuando él llegó con la sencillez, y un médico siempre caminando, que vino pobre, sin auto. Sin proponérselo, de manera anónima y silenciosa, Favaloro empezaba a escribir su gran historia. Me tocó atender partos, al principio solito porque no teníamos nada, hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etc. Y venían los enfermos de otros pueblos, uno con un problema, el otro con una peritonitis. No, era una locura eso. Hasta 3 operaciones en el día hacía. Y también venía cuando uno lo llamaba, que llovía o viento, él no tenía problema. Él venía y lo atendía. Creó un centro de salud, un banco de sangre y logró reducir considerablemente los índices de desnutrición, infecciones en los partos y mortalidad infantil. Daba conferencias explicando a las madres cómo alimentar a los hijos. Todo lo que sabía lo ponía a disposición de los demás. Y así te preguntaba lo que sentías. Aparte, él, a medida que vos le hablabas y él iba notando, aparte te dibujaba. Y cuando se iba le daba el papelito con la figura de la persona. Él vivía y se emocionaba, hasta las lágrimas, lloraba con las cosas simples de la vida, frente a un nacimiento. Eso es la parte que la gente creo que no conoce de Favaloro. Cuando se me pregunta, inclusive en el orden internacional, cuál fue el periodo más importante de mi vida, yo siempre digo que fueron esos 12 años de médico rural, ahí en medio de la lucha, la pobreza, tantas cosas juntas. En la década del 60 la medicina avanzaba. En Estados Unidos se empezaban a realizar las primeras cirugías cardiovasculares y Favaloro no se resignaba a ser solo un testigo de la historia. Recomendado por su antiguo profesor Mainetti, Favaloro viajó a Ohio, Estados Unidos. Fui a la Cleveland Clinic, que creía en el destino o en Dios, qué sé yo, me metió en el momento oportuno, en el lugar oportuno.
Cleveland Clinic, los comienzos no fueron sencillos. Como no tenía el título de posgrado exigido a los médicos extranjeros, Favaloro no cobraba sueldo y participaba de las operaciones solo como observador. Él llega sin ningún examen, no tiene ningún examen dado y va a su propio costo y riesgo. Luego de cada intervención, pasaba horas estudiando la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco. La gran lección, finalmente, la iba a dar él. Revoluciona todo lo que es la técnica de la cirugía coronaria. Hasta René, la cirugía coronaria era prácticamente inexistente.